Bueno, pues vamos a trabajar con este texto y os digo dónde va. Bueno, sabéis que los textos están en el bloque 3, ¿vale? Me voy a esa pestaña que queda a nuestra izquierda. ¿Veis? Bloque 1, bloque 2, bloque 3. Pulso ahí y ya veo el bloque. También puedo hacerlo bajando del todo, como quieras. Ese es el block 3. Bien, vamos a hacer, la semana pasada introdujimos con Text on Social Networks, pero directamente nos vamos a lanzar al Text on My Job. Así que pulso ahí y más o menos un poco aparece lo que aparecerá en casi todo. ¿Qué es lo que aparecerán? Pues dos, en este caso tres, archivos PDF donde tendréis el texto con los ejercicios o un archivo para el texto y otro para los ejercicios, como ocurre aquí. Y el solucionario, eso que dice key. ¿Por qué? Porque de repente hay algunos textos que pues considero que a lo mejor pues no hace falta hacerlo o vamos mal de tiempo o tal. Eh, Al incluir el solucionario siempre, eso os da la posibilidad de que en casa, simplemente si queréis practicarlo y tal, podáis hacerlo y luego ver las respuestas correctas. Y si hay cualquier problema, ¿vale? Siempre será así. Texto, preguntas y respuestas correctas, ¿vale? Los que hagamos aquí, pues lógicamente se hacen y tal, y luego ya los corregimos, ¿vale? Entonces, este como está en dos archivos, uno como veis, texto, que dice present simple, porque pues la gramática principal, aunque no es la única, es el presente simple. Y por otro lado, en el siguiente, text my job questions. Es decir, por un lado está el texto y por otro los ejercicios. Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a proyectar el texto, lo vemos, lo leo y luego proyecto las preguntas y las revisamos. Si os voy a pedir, bueno, de repente en casa sí podéis jugar cambiando de uno a otro, ¿no? De una pantalla a otra, quiero decir, o de un archivo a otro. Pero aquí en clase, pues, Javier tendrá que copiar, ¿no? Esos ejercicios y luego directamente dejar el proyecto del texto y se podrá trabajar con él. Eh, ¿Va a ser difícil? Bueno, a lo mejor os puede resultar ser el primero, ya en condiciones, puede ser. ¿Vamos a encontrar palabras y estructuras que no sé? Vais a encontrar palabras y estructuras que no sabéis. ¿Vale? Pero primero, eso no nos puede agobiar, no nos debe agobiar. Porque el día del examen real, cuando lo hagamos en el centro, en el instituto que nos toque, también va a pasar algo parecido, ¿no? Es decir, vamos a tener palabras, etcétera, que no me enteré muy bien. La idea, lo fundamental sí es que según lo que me piden los ejercicios, yo busque esa información que me pide el ejercicio en el texto. Y eso, unos más, otros menos, sí quedará claro. Sí, digamos, estará a vuestra disposición en cuanto a vocabulario y tal. Sí, cuando luego lo corrijamos, alguna de estas respuestas y demás, resulta que no habéis dado con ella porque había algún vocabulario que o bien en el ejercicio, en la cuestión del ejercicio, o bien en el texto no entendíais bien, eso quiere decir que ese vocabulario es básico que deberíais conocerlo y por lo tanto lo anoto. ¿Vale? Esa es la idea. Yo tengo los ejercicios que luego vamos a ver. Todos los ejercicios o las preguntas o frases de cada ejercicio deberíais de entender la frase sin problema, más o menos. ¿Vale? Es decir, deberíais saber qué es lo que me pide el ejercicio para saber dónde tengo que mirar, en el texto, etcétera, etcétera. Si yo no entiendo algo, de una de esas preguntas de alguno de los ejercicios. Por lo tanto, no puedo ir exactamente al lugar del texto donde se encuentre puesta o la solución que me pide, es porque hay algo, una palabra, una estructura que debería saber y no sé. Entonces, por lo tanto, la recomendación es que esa estructura, esa palabra, que insisto, se supone que debería saber, la anote y demás para que no se me olvide. ¿Vale? Es decir, eso es un trabajo ya un poco personal de cada uno y dependiendo, porque de repente hay compañeros que no le va a hacer falta, que entienden todo bien, y de repente a otros, pues, le hace falta una, dos palabras. Es decir, eso es un trabajo ya personal. Pero sí hay que tener claro que aparte del vocabulario que ellos den, aquí, el que esté presente en el aula virtual de acceso, hay vocabulario que debemos de conocer, que debéis de conocer sí o sí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a proyectar entonces el primer texto, ese que tenéis aquí. Hola, José Manuel, buenas tardes. Vale, lo voy a emplear un poquito aquí para que
se puede ver bien en la clase. Ok. Se trata del texto, dice my job, por ejemplo. Yo espero que sí, pero my job sí deberíamos conocer lo que significa, ¿no? El trabajo, la profesión. That's right. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el título. O sea, más claro no puede ser. ¿De qué me van a hablar? My job. Y además está ahí el señor este, que ahora veremos cómo se llama. Aunque insisto, como ya vimos la semana pasada cuando vimos el examen, la convocatoria oficial, en el examen real no hay dibujos ni fotografía ni nada, solamente el título. Aquí nos apoyan también con una fotografía de eso que tenéis ahí, que es en inglés dicen oil rig, plataforma petrolífera, ¿no? Voy a ponerlo para que veáis cómo se escribe in English. Es decir, que aparte ya con el título en sí, My Job, ya tendríamos claro o sea, cuál va a ser un poco la idea principal del texto, de qué nos van a ir hablando. ¿Ok? Pero bueno, además nos ponen esa fotografía en la que nos muestran eh, an oil rig. Eso es una plataforma petrolífera. Oil, del petróleo, rig, la instalación en sí, ¿vale? So, you can see a photograph of an oil rig. Bueno, pues insisto, tengo información, que eso era lo primero que comentaba, que debemos tener en cuenta a la hora de leer, de hacer estos ejercicios de texto con actividades. Antes de leer, no te lances directamente a la piscina, sino aprovecha los elementos, fundamentalmente el título y en los que hagamos aquí en clase apoyo visual, para que empiece a moverse ahí en nuestras cabezas y tal, palabras, estructuras, ideas que correspondan a ese tema del que nos habla el título o la fotografía. Vale, Mayo, pues vamos a- a dar un vistazo, a leer el texto y vamos, fijaos. Arne Henriksen lives in a village near Stavanger in Norway. He's an electrical engineer and he works on an oil rig in the North Sea. Arne lives on the rig for 2 weeks and then he has 2 weeks off. For the first week, he's on the day shift from 7 a.m. to 7 p.m. In the second week, he changes to the night shift. When he isn't on duty, he always sleeps a lot. He usually goes to the gym too, and he sometimes plays table tennis. There's a cinema on the rig, so Arne normally watches 5 or 6 films a week. About 480 people work on the rig. It's like a small village with all sorts of workers, cleaners, engineers, plumbers, electricians, chefs, secretaries, computer engineers, nurses, painters, and so on. After 2 weeks, Arnie leaves the rig and goes home. We have a small farm, so there are always things to do, he says. He doesn't usually work all the time when he's at home. He likes fishing in the winter. He likes fishing, and in the winter, he often goes skiing. Arnie likes his job. The money is very good, and he enjoys the time at home, but there are problems. The weather is often bad in the North Sea, so the rig moves a lot, he says. I rarely get seasick, but it isn't very nice when I do. The biggest problem is the shift work. When I change from the day shift to the night shift, I can never sleep. I watch a lot of films. Bueno, acorde con lo que decíamos del present simple la semana pasada, pues es un texto que nos habla de una rutina, ¿no? En este caso del trabajo de este señor Arnie Henriksen en la oil rig, en la plataforma petrolífera. ¿Ok? Ya digo, seguro, bueno, primero que en esta lectura rápida, pues lógicamente no necesito que si necesitáis ahora revisar, etcétera, para entender un poco mejor, sobre todo la idea general, ¿no? Recordad que en la primera lectura, en la única lectura completa del texto que hagáis en el examen, con una es suficiente, la idea es que lleguéis a lo que se llama el gist, es decir, la idea general, de qué va el texto, ¿vale? Luego, que es la siguiente fase que vamos a ver ahora, me miraré, iré a las actividades, sobre todo en el examen, a la número 1, que es la que está más directamente relacionada con preguntas y respuestas, con el texto,
y ya no volveré, no tendré por qué volver a leer el texto entero, sino que la pregunta o cada una de esas actividades me dirá qué parte, dónde exactamente en el texto tengo que mirar para buscar esa respuesta, etcétera. Ah, dice, a ver, Rubén dice, ajá, entrecortado. Sí, puede ser, porque está diciendo ahí conexión inestable. Un momento, vamos a hacer una cosa, ok, a ver que vuelva. Ajá, ahí está ahora. O sea, he quitado el cable de red y con la red Wi-Fi, pues ahí parece por lo que he probado otras veces, ¿no? Que no es tan Sí, inestable, mejor, ¿vale? ahora mejor. Ah, perfecto, genial. Vale, pues nada, no cable de red. Vale, entonces decía que no hay que volver a leer el texto entero, no es necesario. Además, tenemos una hora, hay más actividades en el examen, con lo cual ni hace falta ni lo tengo que hacer por el tiempo. Entonces, insisto, en ese caso, una vez que ya leáis ese barrido primero por el texto para tener en cuenta de qué va, para llegar a la idea general de qué va, directamente a las actividades, la uno y la 2 en el examen real, la que ahora vamos a ver aquí, y solo habrá que volver al texto a las partes o a la parte en concreto que yo necesite para completar los ejercicios. ¿Vale? Yo digo esto porque hay veces que, sobre todo al principio, hacemos esto que estoy haciendo, leo el texto, ponemos el ejercicio y os ponéis a hacerlo. Entonces yo veo que hay compañeros que y vuelven a leer el texto entero. No es necesario, no hace falta. ¿Vale? Bueno, vamos con el otro archivo, el de My Job, Questions, y ahora ya son las preguntas, ¿no? Vale. Bueno, pues si estáis viendo, hay three exercises, hay tres ejercicios. En realidad, el uno y el 2 practican lo mismo, que es la reading comprehension, es decir, hasta qué punto nos hemos enterado del texto a través de lo que nos vayan preguntando aquí. ¿Vale? Fijaos, la primera me dice, say the following statements are true or false, justify your answer in the text. El primero, bueno, es un tipo de ejercicio que no hay en el examen, pero sí es un tipo de ejercicio que hemos practicado ya, si habéis estudiado inglés muchas veces, y que de vez en cuando saldrá también en algún texto como este. Aunque, insisto, no aparece como verdadero o falso en el examen, pero la intención, que es, insisto, practicar la comprensión del texto, nos vale igualmente. Y nos ayuda también en su momento a resolverla de preguntas y respuestas. ¿Vale? Es decir, practicamos eso. ¿Me he enterado del texto? Claro, si yo sé si es verdadero o falso, con esto pruebo, insisto, si me entero de algo en concreto. Bueno, pues igual, ¿no? Y el segundo, number two, ahora como digamos más o menos son muy parecidos en sus objetivos, comentaré ahora el primero y el segundo. El segundo sí es como el ejercicio del examen. Una serie de preguntas a responder with a complete sentence. Esto es extremely important. Mirad, en el ejercicio uno del examen, en los que hagamos aquí con preguntas y respuestas, esa respuesta recordad que tiene que ser siempre una frase completa, es decir, sujeto, verbo, complemento. Si me preguntan, imagina que me preguntaran, ¿dónde está la plataforma? La respuesta no sería en el Mar del Norte, sino que la respuesta sería, la plataforma está en el Mar del Norte. Y eso es algo que tienen muy en cuenta. Es más, podría ser que dierais la respuesta correcta, pero no la dierais en una frase completa y de repente le tienen dicho a los correctores, ¿no? El coordinador da cero o dale una mínima puntuación, ¿vale? Porque lo que quieren es ver que escribáis una frase completa. Y recordad también, o sea, que nos piden, pero nos lo ponen también relativamente sencillo, y es que si la frase que yo busco la encuentro en el texto y la puedo poner tal cual como respuesta, es decir, no tengo que hacer ningún cambio, sino que literalmente, si me dice, Where is the oil rig? En el texto aparece, la plataforma está en el Mar del Norte. The oil rig is in the North Sea. Así tal cual aparece en el texto y lo único que tengo que hacer es copiarla y llevarla a la respuesta. Eso está permitido, ¿vale? Y gran parte de las preguntas de ese ejercicio uno se responderán así. Hay otras en las que de repente habrá que cambiar, como mencionaba la clase anterior, por ejemplo, el sujeto, que en el texto sea, como puede ocurrir, por ejemplo, aquí.
que en el texto es en primera persona, I, pero en las preguntas, tal cual están formuladas, tú tengas que responder con él. Y entonces haya que hacer ese pequeño cambio. ¿Vale? En casos mínimos, la respuesta que me aparece en el texto tendré que expresarla de otra manera. ¿Vale? Es decir, tal cual venga formulada en el texto, en la frase que venga en el texto, no me valdrá tal cual para la respuesta, sino que tendré que cambiar, a lo mejor orden de las palabras, sujeto, etcétera. Esos son los menos. Es la opción más complicada, claro, porque tienes que rehacer de alguna manera esa respuesta para encajarla en una frase, pero puede aparecer. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis answer the following question with a complete sentence. Por lo tanto, la número uno de true o false, indicando cuál es la frase o la parte del texto donde os dice que es verdadero o falso. Y la número dos, preguntas y respuestas, la forma de hacerlo, de aproximarse desde el ejercicio al texto es la misma. Recordad, yo leo la frase. Vamos a tomar como ejemplo la primera pregunta del ejercicio 2, pero funciona igual con el de true o false. Dice, ¿Does Arnie have any holidays? Why? Aquí la clave son holidays. ¿Vale? Con lo de holidays y have ya más o menos deberíamos entender la pregunta. ¿Qué me están preguntando ahí? ¿Does Arnie have any holidays? Si tiene Pues, vacaciones. ¿tiene vacaciones Arnie? Exactamente, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, esto es una pregunta de sí o no. Recordad que en el examen no hay preguntas de sí o no, son todas question words. Es decir, que directamente la respuesta que deis en el ejercicio del examen será una frase, pero que, sobre todo ahora al principio, decíamos que aquí en clase sí que vamos a trabajar con textos en los que haya preguntas de sí o no. Bueno, pues respondemos primero, empezamos con yes o no, o yes, he does o no, he doesn't, claro. ¿Y cómo sé yo si es sí o no? Es decir, ¿dónde me tengo que ir en el texto? Recordad, la frase o la pregunta, las palabras que hay ahí son las que te indican el lugar en el texto que está. Es decir, yo tengo que buscar en el texto una parte, una frase, en donde encuentre have holidays o me hable de holidays, ¿vale? Es decir, donde Arnie me comenta sobre sus vacaciones, ¿vale? Entonces, si yo volviera al texto, perdón, si yo vuelvo, ay, sí, aquí no sé lo que quiero. Pues, a ver, aquí. Si yo me voy al texto, ¿vale? Pues yo empezaría así rápidamente a buscar, porque ya no se trata ahora de leer el texto entero, sino de buscar aquella párrafo, línea, etcétera, donde me hable de vacaciones, ¿no? Eh, Insisto, la idea será o bien que aparezcan las mismas palabras, have holidays, o bien que aparezcan sinónimos, pues por ejemplo puede aparecer vacations o cualquier otro tipo de sinónimo, o que lo expresen de forma diferente, ¿vale? Bueno, también recordar ese truco, el orden en el que están las frases, en el que aparecen las frases, es el orden en el que las respuestas aparecen en el texto. Como esta es la primera pregunta, la primera frase, pues lógicamente estará más o menos al principio. Vale, vamos a echar un vistazo entonces para probar esto. Más o menos esa pregunta, ¿Does Arnie have any holidays? Si Arnie tiene vacaciones, ¿dónde creéis que estaría? ¿Por dónde estaría? Insisto, o bien aparece have y holidays, o bien aparece un sinónimo de holidays, o bien otra estructura diferente, pero que también nos habla del tiempo libre. En el segundo párrafo, por ejemplo, ¿vale? Eso es una posibilidad, como está diciendo aquí Javi. Hay en el segundo párrafo que dice una semana trabajo, 2 semanas trabajo y luego otra no y tal, ¿no? Ok. En ese segundo párrafo, antes de esto que mencionaba, o bueno, de repente yo me he colado y me quería decirlo. En las dos primeras líneas decía, ay, that's right. Fijaos al principio del segundo párrafo. Dice, Arnie lives on the rig for 2 weeks and then he has 2 weeks off. Efectivamente, trabaja durante 2 semanas y luego tiene 2 semanas libres, ¿no? Esa forma, veis que es un sustantivo seguido de esa partícula off, indica normalmente un sustantivo de tiempo, que esas semanas, años, etcétera, son tiempo libre, ¿no? 2 weeks off, 2 semanas libres, es decir, 2 semanas de vacaciones.
En este caso, el texto, bueno, la pregunta y luego el texto ha tirado por la opción, digamos, entre comillas, más difícil que es que no, es no aparecen las palabras que aparecen en la pregunta exactamente, no aparece un sinónimo, sino que aparece una estructura que también equivale a hablar de vacaciones, pero que es diferente, ¿no? Que en este caso es 2 weeks off. Ahí está la respuesta. Entonces yo diría, como respuesta y demás, volviendo a las preguntas, como tengo que hacer frase completa, repito. Primero diría sí o no y diría yes, he does o yes. Pero bueno, yo siempre voy a intentar decir la respuesta corta completa. Punto. Y ahora podría copiar literalmente lo que dice el texto y diría Arnie lives on the rigs for 2 weeks, then he has 2 weeks off. Y perfecto, ya lo tengo. Y si lo pusiera aquí, abajo, dijera solamente como están preguntando si quiere vacaciones, ¿Qué pondrías tú, Javi? Sí, sí, sí. quiero de fijas su grifo. Perfecto, perfecto. Igual. He has 2 weeks off. Genial. Igualmente. ¿Vale? Si ponéis la anterior, también, porque viene a cuento. Decíamos en la sesión anterior que yo puedo, si lo que digamos pongo entre comillas de más en la respuesta, si hago la respuesta demasiado larga, no importa si ese extra, ese de más, esas frases o palabras extra que yo pongo en la respuesta, tienen que ver con la pregunta. En este caso, pues claro, porque me dicen 2 semanas trabaja, 2 semanas descansa, ¿no? El concepto, la idea de vacaciones del trabajo está relacionado. El problema es, y entonces decíamos, vimos las instrucciones que nos quitan la mitad, el problema es cuando escriba de más, pero ese de más no tenga que ver con el texto, no tenga que ver, perdón, con la pregunta. Si de repente yo pongo he has 2 weeks off, punto. He comes back to the... Él vuelve a la refinería. No, no, no. Yo te he dicho vacaciones y demás. Yo puedo hablar del trabajo que alterno con vacaciones, pero que luego vuelve a... Eso no. Es decir, ese extra será información que la pregunta no me pide, que no puedo encajar como respuesta. Entonces, eso sí me penalizaría. Entonces, aquí, o bien la completa, el que he dicho yo con las dos frases, o la que dice Javi Perfecto de he has 2 weeks off. ¿Vale? Bueno, pues ese es más o menos el procedimiento. Y el último ejercicio, y ya os dejo y empezamos a trabajar, es el del sinónimo. Bueno, una cosa, antes de que se me olvidara. En el examen, esta pregunta número 1, la de preguntas y respuestas, hay una pista adicional que veremos en algunos textos aquí en clase y en otros no, para un poco practicarlo y tal. Y es que te dicen el párrafo donde se encuentra la respuesta. O sea que mejor todavía. ¿Vale? Pero, insisto, en algunos textos nuestros aparecerán, en otros no. Y el tercer ejercicio, finding the text synonyms for the following words and expressions, pues ese es como el número 2. Me dan una palabra, un sustantivo, un verbo, un adjetivo. Me dicen dónde está y yo tengo que buscar el sinónimo, la palabra que signifique lo mismo. Que signifique lo mismo en el texto, ¿vale? En el texto, dentro de eso que me están contando. Y recordad, decíamos que si eran eh, um, palabras variables, es decir, un verbo que tiene diferentes tiempos, personas gramaticales, un sustantivo, por ejemplo, que puede ser singular o plural, yo tenía que buscar en el texto una palabra, un sinónimo de ese sustantivo, de ese verbo, en la misma forma en la que me lo da el ejercicio. Por ejemplo, city, que está claro lo que significa, es un sustantivo singular. Pues yo deberé de buscar en el texto, en ese párrafo que me dice, un sustantivo en singular. ¿Vale? Eso es también muy importante. Por ejemplo, imagínate, aparece un verbo en ing. Pues yo tendré que buscar en el texto un sinónimo que sea un verbo en ing. ¿Ok? Más o menos, ¿alguna pregunta antes de empezar? Bueno, y luego durante la lección también. Ok, pues entonces vamos a ello. Ya digo, primero aquí voy a proyectar las preguntas para que Javi pueda copiarlo y luego ya directamente... Oh, genial, perfecto, mucho mejor. Genial, genial. Los ves por ahí. Perfecto. Y, ok. Y entonces pues dejamos ya proyectado el texto. Así que vamos a ello y nada, empezamos.
Bueno, pues llega el momento del check-in o como queramos llamarlo. Eh, digamos, parte de lo que estoy haciendo y tal, esta parte ahora de corregir es interesante porque es precisamente donde vamos a ver, bueno, de comprobar que nos hemos equivocado, que no. También a través de esas correcciones, a través de las dudas que surgen y demás, pues vamos a ir comentando aspectos que os va muy bien para ir un poco desenredando, ¿no? Este manejo, desentrañando los misterios de esto que es la lectura y demás. Em, Cuando corrijamos preguntas o actividades de preguntas y respuestas, ¿vale? Em, Normalmente proyectaremos el solucionario. En este no, porque estaba revisando y el solucionario tiene las respuestas correctas, pero no corresponde exactamente a justo lo que nos pide las preguntas. Entonces, para no confundiros, lo vamos a hacer sobre el ordenador. Normalmente utilizaremos el solucionario, la key, como digo, pero especialmente en esa pregunta en esa actividad de pregunta y respuesta, daremos una solución, la propuesta como digo, por el solucionario, pero será bienvenida toda otra posibilidad, toda otra forma, toda otra alternativa que vosotros hayáis hecho y que queráis comprobar si está bien o no, porque contiene la respuesta correcta, pero de repente la habéis elaborado de otra manera, ¿vale? Eso también es bastante enriquecedor y bastante bueno, ¿no? Porque ofrecerá, aparte de, digamos, de esa solución o de esa respuesta correcta del solucionario, la que vosotros propondréis, ¿vale? Pues nada, vamos a ir entonces alternando. Voy a abrir la pizarra, que en este caso nos va a ayudar uy, nos va a ayudar a, a escribir las soluciones y demás. Ok, volvemos entonces, vamos a la parte de los ejercicios. Vale, vamos a empezar por el primero, lógicamente, pues es el primero, que dice, tenemos lo que son las verdadero o falso, ¿no? Esas statements, esas enunciados, que es lo que significa statements o frases. Había que decir, como dice true o false, and justifiers in text, ¿no? Que la justificación es, normalmente en este tipo de ejercicio lo que se hace es se pone verdadero o falso y luego entre comillas, entrecomillado, lo que es la frase que necesitamos para justificar. Ok, la primera me dice, Arnie Henriksen lives in Norway. Eso sería true, ¿no? De hecho, en el texto poner esa primera frase tal que dice Arnie Henriksen lives in a village near Stavanger in Norway. Pues ya está. It's true. Está muy claro. Vive en ese pueblo en Noruega, por lo tanto, vive en Noruega. ¿Vale? Es decir, que sería, como digo, verdadero, true, y para justificar, esto no es necesario que lo escriba, esas dos primeras líneas con las que comienza el texto. B. He goes home every day. Sería, what do you think? It's false. That's False. right. Okay. La justificación la podríamos tomar donde dice en al principio, en el segundo párrafo, que también lo hemos utilizado. Tenemos antes, ay, por favor, ponerlo mudo porque si no me oigo con retardo ahí y a ver, no, bueno, a ver, lo voy a poner yo, si no, es que si no es imposible que me confíe. Ay, y nada, pues os podéis abrirlo sin ningún tipo de problema, claro está, para preguntar eso. Bueno, decía que la justificación de este primero, ¿no? O sea, perdón, esta segunda línea de que no se va a casa todos los días, es decir, que esa afirmación de la actividad es falso, son las dos primeras líneas del segundo párrafo. He lives on the rig for 2 weeks and then he has 2 weeks off. O incluso si solo ponemos Arnie lives on the rig for 2 weeks, también estaría bien como justificación. Porque lo que me piden ¿es verdad o es falso que él se vaya a casa todos los días? Es falso, ¿vale? Por lo tanto, insisto, con poner Arnie lives on the rig for 2 weeks sería válido. Pero también, insisto, puedes decir
vive en la plataforma por 2 semanas y 2 semanas está libre. Ok, cualquier comentario más, por favor, lo vamos haciendo. Sí, he always works on the day shift. Ok, he always works on the day. Yo creo que ahí no habría problema para entenderlo. La historia está en shift. Shift, de repente, es la primera vez que vemos esa palabra. Pero fijaos, como decían, para entender la frase y para buscar en el texto si es verdadero o falso, lo fundamental lo tenemos. He always works on the day. Entonces yo me iría al texto. Bueno, primero, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? Siempre trabaja, digamos, por el día. Verdadero. No, es falso. La clave está, claro, lo del... Ajá, eso es lo que significa shift, como está diciendo por aquí Javi. Es que shift significa turno. Day shift, turno de día. Fijaos lo que dice un poquito más, después de lo que hemos dicho antes, de lo de 2 weeks off, dice, For the first week, he's only on the day shift, from 7 a.m. to 7 p.m. In the second week, he changes to the night shift. Es decir, la afirmación que tengo que decir si es verdadera y falsa me dice, siempre, always, works on the day shift. Siempre trabaja por el día. Es falso, porque me dice que, viendo en el texto, la primera semana de trabajo, si es on the day shift, for the first week, he's on the day shift, pero en la segunda cambia a night shift, al turno de noche. Por lo tanto, tendríamos falso y la frase que me permitiría justificarlo, pues es justo esa última del segundo párrafo. In the second week, he changes to the night shift. Insisto, la clave, la que os debía de guiar hacia verdadero o falso, es lo de always, porque él tiene un turno de tarde, ¿no? De día, perdón, pero no siempre, ¿ok? So be careful with that, ¿vale? Estos pequeños, digamos, entre comillas, trampas, a veces pueden aparecer porque en el examen para ellos, para los correctores y demás, es muy importante que demostréis que estáis atentos, que prestéis atención al enunciado, prestéis atención a lo que dicen cada una de las frases, ¿vale? Eso es algo que aquí entre nosotros no entiendo por qué es tan importante para ellos, ¿no? La verdad, bueno, es importante, pero tampoco, pero es algo que, como a veces está yo en el, en el detrás, ¿no? En las correcciones y demás, es algo que le da mucha importancia a comprobar que tú estás prestando atención. Bueno, el siguiente dice, a shift is 12 hours. ¿Verdadero o falso? It's true, ¿no? ¿Y dónde tenemos la justificación? That's right. That's right. Podríamos poner, he's on the day shift from 7 a.m. to 7 p.m. Y con eso ya estaremos justificando efectivamente que es verdadero, que los turnos son de 10 horas. ¿Vale? Entonces, con decir, he's on the day shift from 7 a.m. to 7 p.m., ya estamos confirmando eso. Ok. Vale, esta es la que comentábamos antes con Javier. Tal, ¿no? Over 400 people work on the rig. Bueno, aquí la clave estaría dentro de esa línea que hemos visto en la C, de prestar atención a palabras concretas y tal, en el over 400. Over significa alrededor, más o menos, 400 people, 400 personas. Cuando yo digo alrededor o más o menos, estoy hablando de no una cantidad exacta, en el texto si la haya, y eso nos va a servir para justificar la respuesta, pero el área de 390 y algo, 95, o 402. Es decir, esa cantidad que correspondería al over 400 people debería estar precisamente alrededor de 400 en el entorno. En cambio, el texto me dice, si recordáis y lo habéis comprobado, que estaríamos en el párrafo 1, 2, 3 y 4, en el párrafo cuarto. Justo al principio me dice, about 480 people work on the rig. No es más o menos 400, es más, de hecho sería lo correcto más bien casi 500. Por lo tanto, a la frase de
over 400 people work on the rig sería true, ¿vale? Porque perdón, sería false, false, porque en el texto me dice que hay 480, es decir, no alrededor de 400, hay casi 500. Y lo que me dice la frase es over 400 people work on the rig. Aquí la clave volvería a estar en una palabra y en un detalle. Over 400, alrededor de, por encima de. ¿Vale? Ok. A veces ocurren estas cosas, ¿eh? Pero vamos, que esto es, lógicamente como todo, es seguir trabajando, seguir practicándolo para darnos cuenta de ello. La siguiente diría, all of them have the same job. Y esta sí deberías haberla visto claro, que se trata de, que es true or false. Ah, sí. Oh, ok. En casa, si la tenéis, y ahora No, vemos. esta no la he puesto. Ok, ¿y por qué? ¿Qué es lo que os ha detenido? Es decir, ¿qué es lo que no? Ok, perfecto, vale, ok. Mira, la clave aquí es all of them, todos ellos, es decir, todas las personas que trabajan en la plataforma. Quizás pensando en, imaginaos que algo parecido apareciera en el examen, no os pondrían all of them, os dirían all the workers, todos los trabajadores tienen el mismo trabajo, ¿vale? Eso literal sería toda la persona. Todos ellos, ajá, todas las personas, todos ellos tienen el mismo trabajo. Pero insisto, en el examen posiblemente no pusieran esta fórmula, sino que hubieran dicho all workers, todos los trabajadores, ¿vale? Tienen el mismo trabajo, have the same job. Si nos vamos al texto, justo en ese párrafo que estaba diciendo, después de lo de 480, me dice, it's like a small village with all sort of workers. Y me da un listado. Es decir, que sería false. Pero veis, fijaos en el texto, dice, it's like a small village with all sorts of workers. Es decir, que ya digo, yo creo que en una versión de examen, esa frase no dirían all of them, dirían all workers. Y lo tendría más accesible. Claro, sí, 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 pero porque no. Sí, sí, pero ahora que lo estáis comentando, revisándolo, claro, es que queda un poco ahí all of them, ¿no? Queda un poco, o sea, esa formulación y que diga que conecta con lo anterior, con el over 100 people, over 400 people, pero tampoco quedaría tan claro del todo. Así que sería false y como justificación, pues valdría con it's like a small village with all sorts of workers, con todo tipo de trabajo, ¿vale? That would be enough. Arnie works in a shop when he's at home. And this is false. Porque si vamos al siguiente párrafo de estos trabajadores, dice que we have a small farm. Y luego, um, that's right. So after 2 weeks, Arnie leaves the ring and goes home. We have a small farm, so there are always things to do. Con eso, con we have a small farm, so there are always things to do. Con eso ya lo tendríamos suficiente, porque evidentemente no es una tienda, sino que es una granja, ¿no? Esa sería la justificación. Por lo tanto, a esa statement, a ese Anne works in a shop when he's at home, sería false. Y la justificación, we have a small farm, so there are always things to do. En ese 2, 3, 4, quinto, párrafo quinto. Y vamos acabando esta primera ejercicio. He doesn't often get seasick. Ok. Aquí, claro, de repente podemos tener un problema. Y es que yo no sé qué significa seasick. ¿Vale? Mareado o mareada. That's right. Pero ya digo, vamos a suponer que estoy en la prueba y tal y me aparece esto y yo no sé. Hombre, sí sé que lo que sé de más es una frase negativa. Él no se pone, consigue, lo que sea. Bueno, pues la mejor manera es ir al texto a donde aparezca ese seasick. Entonces yo me voy al texto, voy buscando, no sé qué, weather, so I rarely get seasick. Ah, míralo, aquí está. But it isn't
Nice when I do. ¿Qué puede significar? Mira, Rubén lo comentaba antes. Una de las técnicas, a ver, que no es 100% infalible y no funciona en el 100% de los casos, pero en muchos sí, y que os pueden ayudar a, si bien no determinar el significado exacto de una palabra que no sepáis, sí acercaros a ese significado. Es decir, ¿cómo deduzco a través del contexto en el que aparece esa palabra que no conozco en el texto? ¿Cómo puedo llegar o cómo deduzco el significado o un significado aproximado? Fijaos aquí, el contexto cuál es, pues que habla de que hay problemas también, o que hay una parte negativa en vivir ahí, en ese trabajo, perdón. Y dice, the weather's often bad in the North Sea. So the rig moves, se mueve mucho. Es decir, que eso estaría claro. Move, mover, se parece al castellano. Moves a lot. I really get seasick. Es decir, ese seasick, que por cierto, y esto también nos ayuda, es un adjetivo, va detrás de un verbo, tiene que ver con algo con la idea de que la plataforma se mueve mucho. Exacto, como decía también Rubén, ¿no? I rarely get seasick. Rara vez me mareo. Esto aquí sería mareo. Seasick, mareo en el mar. Mirad, la palabra sick, como efectivamente estaba diciendo Jai aquí, sola, sick es enfermo o también, a veces específicamente, mareo, ¿vale? Pero cuando le ponen delante algo, especifican dónde o de qué clase de mareo es. En este caso, seasick, sí, que significa mar, pues es marearte porque estás en un barco, porque estás como en una plataforma. Por lo tanto, mediante esa técnica de, oye, a través de las pistas que me ofrece el que esa palabra esté en un contexto concreto del texto, lo que venía antes, lo que viene después, qué tipo de palabra es, podemos o bien llegar al significado exacto o aproximar. De manera que yo diría, ok, sí, sí, sería como algo de mareado. Vuelvo a la pregunta, me dice, he doesn't often get seasick. A menudo no le pasa esto. Pues yo compruebo en el texto que efectivamente es verdadero, porque he doesn't often, a menudo no, es igual que rarely, es decir, rara vez. En este caso, una vez que yo he determinado esa palabra que me hacía falta más o menos, la clave está en lo de often o rarely, es decir, en esa expresión de tiempo, en este caso en ese adverbio de frecuencia. Doesn't often get seasick, a menudo no se marea, es lo mismo que decir rara vez se marea. En este caso, lo que conecta ambas, la frase del texto es un sinónimo. Rarely, doesn't, often. ¿Vale? ¿Qué tal esta primera ejercicio? Más o menos. Ok, ok. Yo siempre digo, y sobre todo al Sí, más o principio, menos. ok, que si tenéis la mitad o por encima de respuestas correctas, es ok, está bien, ¿vale? Es un muy buen comienzo. Vale, vamos ahora y ahora ya sí vamos a utilizar la pizarra digital con las preguntas y respuestas, ¿ok? Yo voy a dar una posibilidad, una respuesta, ¿no? Un poco basándome en que lo tengo yo por aquí, en lo que me dice el solucionario, ¿ok? Pero no tiene por qué ser la única, y muchas veces, y lo digo esto porque ya he pasado otros cursos, ni la mejor, no tiene por qué ser ni la única ni la mejor posibilidad de respuesta. Hay algunas preguntas que sí, que se responden de una manera clara, pero otras podemos tener diferentes alternativas. La primera, que es una de sí o no, dice, ¿Does Ernie have any holidays? Que esta es la que estuvimos resolviendo antes, ¿no? Entonces, sería number one y diríamos, yes, he does, ¿vale? Y tomando lo que dice, lo que nos decía Javi del texto, he has two weeks off. ¿Vale? Aunque dijimos que si incluíamos también lo anterior, él trabaja 2 semanas y tiene libre 2 semanas, también podría ser. He has 2 weeks off. ¿Ok? Esa sería la respuesta, ¿no? de esta pregunta. A ver, qué bueno. Perdón, porque dice have y yo he puesto that. No, pero está bien, he does. Ok, ok. Yes, he does. He has a week off. Number two, y aquí ya. What type of exercise does he do? ¿Ok?
qué tipo de ejercicio de deporte, ¿no? Pues podríamos decir que he goes to the gym, he usually goes to the gym, and sometimes he plays tennis. Si yo voy a Javier play tenis, Ok. play tenis, yo ¿Cómo sería la respuesta, Javi, la que tú has puesto? he puesto yes, y goes to the gym, and plays tennis. Ok, that's right, me valdría, ¿vale? Quitaría lo del sí o no porque esta pregunta, como ves, es de question word, pero me valdría esa respuesta, es decir, he goes to the gym and he plays tennis, eliminando lo del sometimes. Yo pondría lo de sometimes y eso, pero la respuesta, esta respuesta que nos da Javi aquí, se atiene a lo que te pide. Frase completa y que responda a la pregunta. ¿Ok? No sé si hay alguna otra alternativa. Bueno, esta creo que tenía pocas alternativas. Let's see. Now, see, does Ernie like cinema? How do we know that? Que es lo mismo que decir why. La pregunta era que si a Ernie le gusta el cine y por qué, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que le gusta el cine, ¿no? Pues diríamos que yes, he does, porque sí que es verdad que le gusta el cine. Y si nos vamos en el tercer párrafo, ¿vale? Del texto, cuando habla de cuando está on duty, es decir, tiene el turno, etcétera, bla, 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 bla. Eh, lo que habéis dicho del jam, del table tennis, y ahora, there's a cinema on the rig, so Arnie normally watches 5 or 6 films a week, ¿ok? Y ahí está la respuesta. La puedo poner completa. There's a cinema on the rig, so Arnie normally watches 5 or 6 films a week. Y si pongo tal cual, literal, lo que me dice el texto, estaría bien. Si lo modificáis algo, ¿vale? Bueno, pues si tenéis otra alternativa, de esto, no lo voy a copiar porque es que es literal. There's a cinema on the rig, so Arnie normally watches 5 or 6 films a week. Esa es la respuesta que mejor encajaría. Que digo la mejor porque no tengo que cambiar nada, la copio literalmente. No sé si tenéis alguna otra alternativa para responder o habéis formulado la respuesta de otra manera. Nada, yo he puesto desde Arnold Nomalit que ve las películas 5 o 6 veces a la semana. Ok. Eh, por lo tanto, Rubén, tú no has puesto There's a cinema on the rig, ¿ok? No, eso Yo no. la daría por válida. Es decir, lo de There's a cinema on the rig, que yo sí lo incluiría, te da una información que luego te lleva a lo de que ves 5 o 6 películas. Pero realmente la pregunta es si le gusta el cine y por qué. Pues porque ve, o sea, ¿cómo lo sabemos? Porque normally ve, normalmente watches. Es decir, que ahí, si respondiéramos solamente Arnie normally watches 5 or 6 films a week, deberían darlo por válido. ¿Vale? Claro, por eso he emitido lo del cine, porque como ya se estaba preguntando si le gusta el cine, directamente he puesto la respuesta. Exactamente. La otra es, insisto, lo primero, podría tener encaje en la respuesta porque es lo que es como el contexto, ¿no? Y hay un cine y por eso ves esas 5 o 6 películas. Pero lo importante es lo de watches 5 or 6 films. Ok. Ah, perdón. Es esto. Ok, next question. When he's at home, does he only work? Cuando está en casa, solo trabaja. Vámonos al texto. Un momento. En el siguiente párrafo, después de lo de los trabajadores y demás, dice, After 2 weeks, Arnie leaves the rig and goes home. We have a small farm, so there are always things to do, he says. He doesn't usually work all the time when he's at home, ¿vale? Aquí ya tenemos una primera parte. He doesn't usually work all the time when he's at home, porque recuerdo que la pregunta me decía, cuando está en casa, solamente trabaja todo el tiempo, que es como lo formulan en el texto. En el texto dicen, doesn't usually work all the time.
Por lo tanto, yo podría ya, para iniciar la respuesta, puesto que eso es una de sí o no, es no, he doesn't. Voy a dar la cuatro. No, he doesn't. ¿Vale? Es decir, no. Y ahora debería de escribir una frase completa justificando, explicando ese no, he doesn't. Bueno, lógicamente vuelvo al texto. Dice, he likes fishing and in the winter he often goes skiing. Y componer esas frases sería suficiente. Ya tendríamos la respuesta. No habría que modificar nada. No, he doesn't. He likes fishing and in the winter he often goes skiing. Es decir, no solo trabaja todo el tiempo, no, no solo trabaja. Le gusta pescar y por el invierno se va a esquiar. ¿Vale? Ya digo, esto siempre es lo mejor. Cuando yo tengo la posibilidad de literalmente copiarlo del texto y ponerlo en la respuesta, genial. A ver, si alguien me pregunta, bueno, Javier, y en esos casos que yo puedo copiar literalmente la respuesta, ¿yo podría modificar y hacer mi propia versión? Claro, pero no te lo recomiendo. Cuanto más innoves, más posibilidades de que te equivoques a la hora de redactar eso. Entonces, si me lo dan ahí, y es más, es lo que los correctores están esperando leer cuando corrijan tu texto, ese ejercicio de tu texto, porque complicarse la vida. ¿Vale? Ok. Y vamos con la siguiente, que dice, What are the good things about his job? ¿No? La parte buena de su trabajo. Eh, es que viene muy claramente en el siguiente párrafo. Arnie likes his job. The money is very good and he enjoys the time at home. Nuevamente, la frase que va de the money is hasta the time at home podría copiarlo literalmente como respuesta a esa pregunta. ¿Cuáles son las mejores cosas de su trabajo? The money is very good and he enjoys the time at home. ¿Vale? No sé si hay alguna otra alternativa, alguna otra forma de formularlo, la respuesta que queráis. Mira, y That's right. Porque fijaos, la pregunta lo que me dice es, como digo, what are the good things? No una sola, sino al menos dos. ¿Cuáles son las cosas buenas de su trabajo? Entonces, el texto me dice eso precisamente, ¿no? The money is very good and he enjoys the time at home. Es decir, lo que más le gusta de su trabajo, por lo tanto, lo bueno de su trabajo es el dinero, el sueldo, y que o sea, que ese tiempo disfruta del tiempo en casa. Y eso literalmente me puede valer. No, si pone más información y tiene que ver con la respuesta, claro, exactamente. El problema es cuando pongamos de más y ese de más no tenga que ver con la respuesta y sobre. Entonces decía, venía literalmente, lo vimos el otro día, en lo de la convocatoria y tal, que te quitan la mitad de la puntuación. ¿Vale? Bueno, y vamos con la última question. Y dice, bueno, aquí hay un problema porque no es problema, sería problem, le sobra la A, pero bueno. What is a big problem when he changes shifts? Bueno, pues si yo me voy a la parte donde me hablan de eso, de los changes, de los shifts y de que, o sea, la idea aquí en la clave sería problem shift, change shift. Esa sería la clave, ¿no? ¿Qué problema hay cuando cambia de turno? Problem, change, shift. Bueno, pues lógicamente debe estar ya hacia el final del texto porque es la última pregunta, pero también porque es hacia el final del texto donde nos hablan, relacionan turno con problema. Ah, that's right. Okay, there are problems. The weather's often bad, the rig move, he says, blah, blah, blah. When I change from the day shift to the night shift, I can never sleep. Y ahí está la respuesta. Porque la pregunta, la reviso otra vez, me dice, ¿cuál es un gran problema? Uno, big, cuando cambia de turno. Es decir, cuando pasa de, según el texto, en este caso, del turno de día al turno de noche. Entonces, ese final del texto es la respuesta. When I change from the day shift to the night shift, I can never sleep. Claro, yo no puedo poner como respuesta
una frase cuyo sujeto sea I, porque el sujeto de la pregunta es he. Bueno, de la pregunta, de parte de la pregunta es he, es decir, yo no puedo decir, quiero decir que en este caso no podría copiar literalmente la formulación de la respuesta del texto, sino que tengo que modificar, lógicamente, en lugar de I, pues sería he, ¿no? Entonces yo diría, ahora sí que voy a la pizarra, no sé si es las 6 o las 7, ya me he liado con tanto poner, bueno, bueno, acepte. That's right. Sería he can never sleep when he changes to the night shift. ¿Vale? Bueno, en el texto aparece when I change to the night shift, I can never sleep. Pero bueno, es lo mismo si ponemos uno delante o detrás. Es decir, lo mismo decir when he changes to the night shift, he can never sleep o he can never sleep when he changes to the night shift. ¿Vale? Pero sí que habría que hacer ese ajuste, ¿no? Para que la respuesta que aparece en el texto encaje con la pregunta, hay que cambiar ese sujeto. ¿Ok? Perdón, tengo una pregunta. Dime, José. He can never Sí, significa él puede nunca dormir. exacto. Nunca puede dormir, efectivamente. Vale, Exacto. vale, vale. Vale, Pasa vale. que ¿Cómo? con esta never, ya sabes que es una periodo de frecuencia y que se sitúa en inglés siempre delante del verbo. Por eso, claro, a primera vista nos queda un poco si lo de can never sleep, porque la regla nos dice que la periodo de frecuencia va delante del verbo, que es sleep, dormir en este caso. Vale, Aunque ese sleep vaya con quién y demás, no importa. El never, en la periodo de frecuencia, lo lanzan ahí al principio, ¿vale? Y vale, es sí. eso, nunca puede dormir. That's right. Vale. Si por lo que sea, porque nosotros tenemos, vamos, yo, por ejemplo, tengo la mala costumbre de traducir de tal y como hablo, ¿no? Estaría muy mal si pongo he never can sleep, sí, ¿no? Pues sí, sí, José, podría posiblemente, hombre, no creo que te diera la respuesta cero, pero como mínimo a la mitad, porque considerarían, bueno, y considero yo también, que eso sí que es un contenido básico. Hablar de los adjetivos, de la pérdida de frecuencia, el lugar donde se ponen correctamente, eso sí que se lo consideraría, se considera como algo que hay que manjar sí o sí. Otra Vale, cosa es que ya veamos, por ejemplo, el pasado perfecto, esas cosas, bueno, ahí de repente podrían tener un poco más de margen. Pero si yo escribiera He never can sleep, yo creo y apostaría que te daría la mitad, te quitaría la mitad de la puntuación de esa frase. vale, ¿Vale? gracias. Nada. Y vamos con el último ejercicio, que es el de los sinónimos, ¿no? Y un poco siguiendo lo que nos dice, ah, o siguiendo la pregunta en el examen, pues nos dan una palabra y el párrafo donde está. Bueno, la primera dice city en paragraph one. ¿Qué sinónimo tenéis por ahí? Village, that's right. Dice, Aaron Herzog lives in a village. Esa sería la respuesta. Pero atención, es sinónimo de city en este texto, porque si luego profundizáramos un poquito, village normalmente es una población más pequeña, city es más tal, o sea que, pero en este texto nos vale como sinónimo de city, village. Recomendación, a la hora de copiar del texto, tanto si son las frases completas como si es la palabra, hombre, fijaos y que no cometáis ningún error de spelling, ¿vale? Cuidado con eso. Ok, ok, la siguiente me dice, sí, de ver, en el párrafo, paragraph 3, ¿qué tenéis? ¿Qué sinónimo podría ser ahí? Bueno, veo que hay un error, pero bueno, a ver. Ahí es la de cuando estaba viendo las películas de los Watches. Watches, efectivamente. Watches. ¿Cuál es el error? Pues que en el texto veis que viene en ES, porque es una afirmativa, presente simple, sujeto es he, she o it. En cambio, en el ejercicio está el error porque debería haber puesto así, sees, ¿vale? Ah, pero bueno.
Porque recordad, la forma en la que aparece en la actividad la palabra es la forma en la que tenéis que buscarlo en el texto. Efectivamente, the sees watches, que lo tenéis aquí arriba, watches 5 or 6 fields a week. Ok, la siguiente me dice men and women. People, paragraph 4, that's right. People, ese sería personas. Recordad que siempre es tricky, que como traducimos people como gente, muchas veces pensamos que es singular. No, siempre plural y su traducción es personas, es decir, hombres y mujeres, pues personas. People. Ok. Not big, en el párrafo 5, el siguiente. Small, ¿no? Small, Small. cuando dice... no, perdón, es en el, sí, en el párrafo siguiente, aquí. No, no, es en el mismo párrafo, porque dice el párrafo. Bueno, da igual. El Small, párrafo 5 dice. that's right. Not big, que no es grande, es small, pequeño. Sí. Oh, también, that's right. Yeah. Sí, es lo mismo. No, small. Farm es la granja. Y lo que te pedía, fíjate que lo que te pide el ejercicio es pequeño, solamente, o sea, no grande, solamente lo que es el adjetivo. Por lo tanto, efectivamente sería small. ¿Ok? Aquí o en el párrafo anterior. Ok. Next is like something a lot. Bueno, ¿cómo expresaríamos un sinónimo para indicar que algo me gusta? Sí. Estamos en el paragraph 6. Pues sí, pues, eh, ok. ¿Qué teníais? ¿Qué hubierais puesto ahí? ¿O qué habéis puesto ahí? Desde que comente yo. Sí, perdón. En la que dice like something a lot, algo que me gusta mucho, que se disfruta, ¿cuál sería el sinónimo que podéis encontrar? Yo he puesto la de like is job. Ok. No, es fishing, ¿no? ¿Vale? Y con respecto a lo que decía Rubén, normalmente los Enjoy. sinónimos, eh, lo que tú tienes que escribir, mejor dicho, como respuesta es una palabra, ¿vale? Será una palabra. Entonces, like fishing o like this job, pues no valdría. En todo caso, uno puede decir like, pero es que like es lo que te están diciendo en el ejercicio. No puedes poner lo mismo. Mira, en ese mismo párrafo, ay, joder, si seguimos un poquito, dice, Arnie likes his job, the money is very good, and he enjoys, es decir, disfruta, le gusta mucho el tiempo que pasa en casa. Por lo tanto, es joys, ¿ok? El, eh, el sinónimo, ¿vale? De like, that's right, Alberto sí lo tenía por ahí. Enjoy, great. Eh, no, en lo que es he, es decir, en presente simple afirmativo, con he, por lo tanto, por eso le ponen la S, ¿vale? Enjoys. Enjoys es un verbo que, si no lo tenéis, debéis incorporarlo a vuestro vocabulario, que significa disfrutar, hacer algo que te gusta mucho, y siempre lleva, detrás de enjoy, parece, se especifica lo que me gusta mucho hacer, lo que disfruto, ¿no? En este caso es enjoy the time at home. Es decir, siempre que se utilice enjoy, detrás hay que decir qué es lo que disfrutamos, qué es lo que nos gusta tanto. ¿Vale? Y la última, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces es inestable y al darle al mover así. Oh, sí, sí. Último modelo. Vale. Me dice, not usually, en el párrafo 6, Sleep, sería. ¿no? De dormir. A ver, ¿qué quiere decir not usually? Literalmente, ¿cómo traduciríamos? Normalmente no. Un No sinónimo suele normalmente, ¿no? que signifique normalmente no. Never sería nunca. Cuando decimos not usually, es decir, normalmente no, es que
A ver, no lo habitual, pero pudiera ocurrir. ¿Ok? Efectivamente, como dice Alberto, rarely, raramente, rara vez. Es decir, lo que no es normal o no es habitual, es raro que ocurra. Además, rarely, aunque normalmente no se suele ver, pero es una pérdida de frecuencia también, que se usa poco, raramente, pero se utiliza. Por lo tanto, ese sinónimo de not usually, rare, que lo tenéis cuando precisamente dice I rarely get seasick, rara vez me mareo. ¿Vale? ¿Qué tal? Y en general, porque este texto, insisto, sí que ya está muy cerca del nivel del examen, del texto del examen, y luego las actividades ya son actividades de cierta entidad. ¿Cómo habéis sentido? ¿Bien? De repente, o sea, en general, porque luego, lógicamente, en algunos de los ejercicios, con algunas de las respuestas y tal, pues siempre puede haber algún problema. Pero la idea es irse poco a poco acostumbrando a este ejercicio de leer y hacer actividades, leer y hacer las actividades, ¿vale? Entonces, Un aprobado por los pelos, ¿eh? bueno, estaría bien. Para ser el primero está muy bien. Porque, bueno, insisto, es un texto de cierta entidad. Esto está sacado de un libro, creo que era de primero de bachillerato, ¿eh? O sea, cuidado. Entonces, ok. Palabras. Claro, ajá. No puedes saber qué cosa, pero sin palabras, no es corta. Sí, Exacto. te puede pisar. Sí, sí, sí. Es inevitable, como dice Javier, que claro, que haya palabras, estructuras o a veces como se formula en el texto que nos pueda despistar un poco, ¿vale? Pero, insisto, eso poco a poco también lo iremos corrigiendo porque se irá corrigiendo porque cada vez que, o sea, cuanto más textos hagáis, por lo tanto, más os vais a acostumbrar y más vocabulario también, cuando sea necesario, vais a adquirir. Insisto, todo resultará un poquito más fácil más adelante. Si no os ha salido muy bien y ha sido un pequeño desastre, mal, es el primero. O sea, no os preocupéis por eso. Seguiremos haciendo y tal, y la lógica y la realidad, que se ha pasado a otros cursos, es que lo que decía, cuanto más se practiquen, mejor os va a ir saliendo. Y esos errores que había al principio van a ir desapareciendo. Vale, pues aquí lo dejamos. Si no hay ninguna pregunta más.